cifras en el caso de la pandemia son preocupantes, estamos por sobre los 2.000 casos y hoy en señal de aquello hubo un punto de prensa, un balance como no ocurría desde hace mucho tiempo los días jueves. Sí, Vivi, mira, acá tengo un pequeño torpedo, 2.205 casos nuevos. Es la cifra más alta desde el 15 de julio pasado. Exacto. Es un aumento del 92% en los casos respecto a las últimas 2 semanas y ya estamos al borde de los 11.000 casos activos. Y te quería preguntar, Iván, si es que ya el gobierno se refiere con estos números a una tercera ola o todavía es muy apresurado decirlo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No lo tal, reconocen Iván? de esa forma, se lo preguntamos directamente hoy en el balance. Si implícitamente al retomar los balances de día jueves se reconocía una nueva ola de la pandemia en el país, pero por lo menos no lo ven así las autoridades sanitarias. Lo que sí dicen con todas sus letras es que se ha perdido la percepción de riesgo por parte de la población. Es ahí uno de los puntos cruciales por los que se retoma el balance presencial. Es necesario retomar los mensajes para que la gente vuelva a las medidas de autocuidado porque hay una relajación por parte de las personas que ha permitido esta alza sostenida que hemos visto durante las últimas semanas. Tú lo decías, más de 2.000 casos, tenemos que retroceder más de 100 días para ver cifras similares en cuanto a los casos diarios, aunque hay que hacer también la salvedad que a mediados de julio, si bien teníamos más de 2.000 casos, también en las UCI teníamos más de 2.000 casos, por lo tanto ahí hay una diferencia importante respecto al panorama que tenemos el día de hoy. Veamos lo que dijo el ministro de Salud sobre los factores que explican esta alza sostenida. Sin lugar a duda, este aumento en el número de contagios es resultado de la disminución de las restricciones en las cuales nosotros hemos estado de acuerdo, pero también del aumento de movilidad y principalmente porque desgraciadamente no se cumplen las normas sanitarias básicas que son el uso de la mascarilla, la ventilación, el distanciamiento físico, el lavado de manos. Hemos visto imágenes en las cuales realmente llama la atención como algunas personas se limpian la nariz con la mano, una persona limpia a la otra, se limpian en el pasto. Eso obviamente indica que no hay una comprensión de la peligrosidad. El mensaje central y que hay que seguir repitiendo es que la pandemia no ha terminado, por eso es muy importante seguir las indicaciones de autocuidado, como describía ahí el ministro, de lo que está ocurriendo hoy por hoy, incluso cuando la gente se reúne en una casa o en algún espacio público. Hay que mantener la mascarilla, la distancia física y también, por cierto, el lavado de manos. ¿Cuándo podríamos notar nuevamente una baja en la diseminación del virus que hoy por hoy es muy alta, sobre todo en la región metropolitana, donde hay una incidencia de 76 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la vacunación de refuerzo llegue por lo menos al 30% de la población total del país? Eso es lo que dijo el ministro París hoy día, que es lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de Israel. Ahí se ha visto precisamente ese freno a la diseminación del virus cuando se ha logrado vacunar al 30% de la población con la dosis de refuerzo. ¿Cuántas dosis llevamos inoculadas en ese punto? A más de 5 millones de personas. Veamos lo que dijo el ministro. Con dosis de refuerzo ya hemos alcanzado a los 5.414.038 personas. Nosotros calculamos que cuando lleguemos a los 5.700.000 aproximadamente o 800.000 personas, vamos a tener obviamente un efecto sobre la diseminación viral y esperamos con mucha esperanza de que los casos comiencen a disminuir, porque eso ha ocurrido en otros países como Israel, donde se implementó esta misma estrategia y se observó una caída cuando lograron vacunar al 30% de la población total del país.
Hemos visto y lo hemos mostrado que los vacunatorios han tenido largas filas durante los últimos días. Hay mucha gente intentando la vacuna. En algunos casos reclaman que las vacunas se acaban rápidamente durante la mañana, que la gente no alcance, y ya se están tomando las medidas como cuáles, como extender los horarios de vacunación, los lugares de vacunación y los días de la semana en que se va a la gente poder vacunar con cualquiera de las dosis que sea necesaria, y por eso desde el Ministerio de Salud se van a repartir, se van a distribuir más dosis a los municipios para que precisamente no haya entre comillas, un quiebre de stock de vacunas. Así que eso es también una de las buenas noticias que se entregó en el balance del día de hoy para que la gente vaya a vacunarse. Veamos lo que dijeron las autoridades. Yo tuve una reunión con los municipios y se acordó entregarles a los municipios más de 12.900 millones de pesos para seguir con el testeo y contribuir a la trazabilidad, y más de 9.000 millones de pesos para la campaña de vacunación. Así que eso refuerza, digamos, nuestro interés en que los municipios sigan colaborando con el TTA y sigan vacunando con la campaña de vacunación. Iván, también sería importante recalcar que hay algunos cambios en torno al C-19, ya no corre solamente el paso de movilidad, hay que tener un PCR negativo 72 horas antes si es que efectivamente no está este documento, pero ¿qué pasa también con quienes ingresen a nuestro país? Porque hubo algunos cambios, principalmente pensando en quienes los hacen con niños que no tienen el pase de movilidad por edad. Sí, a ver, lo que se hizo fue repetir, en el balance del día de hoy, lo que se hizo fue repetir las medidas que fueron anunciadas ya hace algunos días por las autoridades sanitarias. Esto del C-19, que a partir del 1 de noviembre no corre más, sino que va a regir o va a implementarse el pase de movilidad como documento único de viaje para poder cruzar de una región a otra. ¿Qué pasa cuando una persona no lo tiene? Va a tener que presentar un examen PCR negativo hecho las 72 horas antes, siempre y cuando viaje obviamente en transporte compartido, en un bus, en un avión o en tren. Eso es en el caso del C-19 y el caso del 1 de noviembre. Y lo que tú decías, por ejemplo, para los viajes al extranjero, los menores de 6 años van a poder salir del país sin pase de movilidad, y al retorno al país van a tener, eso sí, que hacer una cuarentena de 7 días, incluyendo los adultos que teniendo el pase de movilidad vuelvan con ellos. 7 días de cuarentena. Veamos lo que dijo la subsecretaria. Los menores de 6 años podrán salir por los 4 aeropuertos habilitados: Antofagasta, Iquique, Punta Arenas y Santiago, sin necesidad de obtener un pase de movilidad. Al retorno, ellos y sus cohabitantes deberán realizar una cuarentena de 7 días, aun cuando los adultos que acompañaron en el viaje tengan su pase de movilidad. Los chilenos o extranjeros residentes que cuenten con su pase de movilidad y el resto de los requisitos deberán hacer aislamiento por 5 días o hasta que el resultado negativo del PCR. Deberán hacer un aislamiento de 7 días todos aquellos que no cuenten con su pase de movilidad, independiente de su edad, nacionalidad o residencia. Esos fueron los principales aspectos de este reporte de día jueves. Ya ahora nos saltamos al día lunes, cuando nuevamente las autoridades hagan el balance presencial 2 veces a la semana a partir de ahora. Bien, Iván, muchísimas gracias por toda la información ahí desde el Palacio de la Moneda. Vivi, te quería dar solamente un dato respecto a esta especie de rebrote del COVID-19 en nuestro país. Hay 1.600 unidades disponibles en los hospitales, 1.600 camas disponibles en los hospitales. Esto equivale a un 63% de disponibilidad de camas. ¿Qué quiere decir eso? Los contagios están altos. Tenemos 2.200 casos nuevos por día, 11.000 casos activos actualmente. Sin embargo, estas cifras indican que las personas que se enferman finalmente no llegan en su mayoría al hospital, lo cual es una consecuencia directa de la campaña de vacunación. Exacto, por eso también el llamado a las personas que no lo han hecho. Todavía hay 1 millón de rezagados.